Hace un poco menos de 2 años, fue entre los meses de noviembre y diciembre del 2023, hicimos un video recorriendo el Parque de la Memoria en la Costanera y homenajeando a los detenidos desaparecidos del Partido Comunista Revolucionario de la capital federal, muchos de ellos estudiantes universitarios, militantes universitarios, y además algunos otros miembros del Partido Comunista Revolucionario, no necesariamente de la capital, pero que son emblemáticos para el partido y que por supuesto continúan desaparecidos. Así que sin demasiados prolegómenos vamos a ver ese video, porque hasta ahora no habíamos tenido oportunidad de mostrarlo, y este es un buen medio para poder hacerlo. Vamos a verlo hecho en el Parque de la Memoria a fines del 2023. Griento golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, con miles y miles de detenidos, desaparecidos y asesinados, vino a aplastar el profundo auge de masas que estalló en nuestro país luego del triunfo de la Revolución Cubana el 1 de enero de 1959, que conmovió a toda América Latina. Somos de la Comisión de Homenaje de las Víctimas del Terrorismo al Partido Comunista Revolucionario de la zona centro de Capital, y estamos acá para homenajear, hacer memoria, recordarlos como parte de que se conozca quiénes están y además qué han hecho y qué fueron sus vidas durante el tiempo que pudimos disfrutarlos. El 10 de octubre de 1974, durante una manifestación contra el cierre de la Universidad de Buenos Aires, ferozmente reprimida por la policía, cayó herido en una pierna Armando Ricciotti, del Faudi, en la esquina de Castel y Sarmiento. Fue trasladado a la comisaría y horas después la policía informó que Armando había muerto. Estaba claro que se trataba de un asesinato, el primero que las fuerzas golpistas asestaban al PCR. Armando era estudiante de medicina y trabajaba en el Hospital Fiorito. De familia humilde, vivía sola con su madre, a la que ayudaba económicamente. Había ingresado al PCR haciendo suyas las ideas de la clase obrera y luchaba por ellas desde su puesto, junto a los estudiantes. El 29 de noviembre de 1974 fue secuestrado y asesinado en los sótanos de la Facultad de Ingeniería de Buenos Aires nuestro camarada Daniel Wiener. Tenía 26 años, era secretario gremial del Centro de Estudiantes y cursaba el último año de Ingeniería Química. Referente del Faudi en la UBA y militante del PCR, Daniel había retomado sus estudios en 1973, después de 2 años de cárcel preso de la dictadura de la NUCE. Estuvo en varias cárceles, fue trasladado al Chaco y también a Trelew, después de los terribles fusilamientos de agosto de 1972. Hacía pocos días que el PCR había definido el centro de su accionar y lucha contra el golpe. El enemigo principal no era la presidenta Isabel Perón. El asesinato de Daniel buscaba que cambiáramos el blanco de ataque para sumar la lucha universitaria al coro golpista. Daniel peleó por una universidad del pueblo liberado. Es uno de los mártires de nuestro partido y de todos los estudiantes que creían que había que luchar por un país mejor y pelear contra el golpe de Estado que se estaba gestando. Para recordar a otro compañero que fue asesinado en la puerta de su casa una semana después, un dirigente importante y referente y muy conocido por la masa estudiantil y de los trabajadores, que era de La Plata, que es Rusconi Enrique, 28 años, que fue
una semana después que Daniel. Hoy mientras estamos haciendo este acto de homenaje, están haciendo los compañeros de La Plata por Enrique. Patricia Tosi, estudiante de la carrera de Historia de la UBA, fue secuestrada y asesinada el 17 de junio de 1975 por bandas golpistas que asolaban la provincia de Buenos Aires, en un accionar represivo vinculado a la creación de condiciones favorables y la preparación del golpe de Estado que efectivamente tuvo lugar el 24 de marzo de 1976 y que derrocó al gobierno peronista e instauró la dictadura más sangrienta de la historia del país, al servicio de los intereses oligárquicos e imperialistas que representaba. Patricia, la Truca como la conocían, fue una de las miles de estudiantes que en la Facultad de Filosofía y Letras, a comienzos de la década del 70, ingresaron a la facultad buscando en las ciencias sociales respuestas fundamentales a la realidad social de su época. Por eso se incorporó al movimiento estudiantil a través de las luchas por el ingreso irrestricto contra el limitacionismo dictatorial. Era una chica de barrio, vivía en Banfield con su madre y trabajaba en la Junta Nacional de Granos. Gran amiga como la recuerdan sus compañeros de trabajo. Se destacaba por una gran sencillez y una gran claridad de pensamiento y de expresión. Eugenio Rafael Cabib, secuestrado el 11 de noviembre de 1976, fue parte de la oleada revolucionaria que agitaba nuestra patria y en ese camino se afilió al PCR. Es parte de los miles de detenidos desaparecidos de los que aún no sabemos su destino, no sabemos absolutamente nada de él, ni quién lo secuestró, ni cómo, ni en qué campo de concentración lo asesinaron, dónde están sus restos, quiénes son sus genocidas. Gabriel Porta. El 25 de noviembre de 1976, a las 23:45 horas, Gabriel fue secuestrado de su domicilio por una patota de gente armada y de civil que pertenecían a Coordinación Federal, la estructura de inteligencia de la Policía Federal. Gabriel Porta era integrante del Centro de Estudiantes de la Facultad de Agronomía, era militante de la agrupación estudiantil FAUDI y el PCR. Con el golpe de Estado de 1976, el Centro de Estudiantes cayó bajo la órbita de las nuevas autoridades, quienes además de desatar la persecución de alumnos, docentes y no docentes, se apropiaron de las instalaciones y bienes estudiantiles. Gabriel, quien comenzó a notar irregularidades en el manejo de los fondos que provenían del cobro de los apuntes que allí se vendían, inició un expediente administrativo contra las autoridades de la facultad que le exigían la firma de un cheque para el traspaso de los fondos del centro depositados en el Banco de la Nación. En medio de esa resistencia de Gabriel, es secuestrado por hombres armados y es hoy uno de los 30.000 desaparecidos. Daniel Eduardo Vendersky, militante del FAUDI y del PCR en Exactas de la UBA, tenía 26 años y estaba a punto de obtener su diploma de licenciado en Ciencias Físicas. Solo le faltaba la defensa pública de su tesis final. Nunca lo pudo hacer. El secuestro llegó antes. El 16 de agosto de 1978, una patrulla de las Fuerzas Armadas violentó la casa de vida del parque de la familia Vendersky. Daniel ya había solicitado mesa examinadora para su tesis, que le había deparado 2 años de investigaciones en la Comisión Nacional de Energía Atómica, CONEA, y que ya contaba con el aval de su director. 20 años después, gracias a los compañeros del PCR, las autoridades de la facultad lo declararon licenciado en Ciencias Físicas. Sus padres recibieron el título. La pregunta de Fanny y su mamá seguirá sin respuesta. ¿Hay palabras para decir lo que uno siente? Cuando los chicos me dijeron que le iban a dar el título, sentí una pena en el alma. Me ayudó mucho, pero al mismo tiempo me pregunto, ¿por qué tuvo que ser así? El 14 de septiembre de 1978, la dictadura militar secuestraba a Miguel Ángel Espinela. Al igual que Daniel Vendersky, Miguel Ángel era estudiante de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA.
Militante del Partido Comunista Revolucionario, su secuestro se produjo en medio de la feroz lucha contra la dictadura de Videla, en momentos en que ésta empujaba la guerra fratricida contra Chile, denunciada por Daniel y Miguel Ángel entre los estudiantes. Al momento de su secuestro, cuando se dirigía a su casa, Miguel Ángel, nacido en Torino, Italia, tenía 25 años, estudiaba biología y tenía un hijo. Trabajaba de contador para la empresa del padre de su amigo, Daniel Benderki. Según investigaciones de sus camaradas y familiares, sus secuestradores se acreditaron como pertenecientes a la ESMA. En este nuevo aniversario de su secuestro, frente al embate de los sectores de la derecha reaccionaria, reafirmamos que no descansaremos hasta que todos los responsables de los secuestros de Dani, Mike y los 30.000 desaparecidos sean juzgados y condenados. Ellos son ejemplos de nuevas y viejas generaciones de luchadores en el camino por liberar al pueblo y la nación y construir una sociedad sin explotados ni explotadores. Para terminar de homenajear al resto de los compañeros del Partido Comunista Revolucionario y la Juventud Comunista Revolucionaria, militantes, compañeros, amigos, quienes pasaron también por el partido, hemos elegido a 3 referentes que identifican a todos los compañeros que han sido víctimas del terrorismo de Estado, y empezamos por el Manuel Alberto Guerra, que fue el primer secretario de organización de la Juventud Comunista Revolucionaria. César Godi Álvarez, secuestrado y desaparecido el mismo día del golpe de Estado. No se sabe poco de él, absolutamente, a pesar de que se rescataron sus huesos y está enterrado en su ciudad natal, Bolívar. Miembro secretario general del Partido Comunista Revolucionario de Córdoba, miembro del Comité Central y su comisión política. René Rufino Salamanca, dirigente del ESMATA Córdoba, referente de los trabajadores y el cordobazo en la década, finales de la década del 60, 69, 70, 71, 72, 73, hasta que fue secuestrado el mismo día del golpe de Estado de su casa. Fue dirigente, miembro del Comité Central y de la Comisión Política del Partido Comunista Revolucionario. En la intervención artística, que es la reconstrucción del retrato de Pablo Míguez, una pieza que fue especialmente hecha para el lugar de su emplazamiento, el Río de la Plata, donde fueron arrojadas muchas de las víctimas del terrorismo de Estado. La escultura articula los conceptos de aparición, desaparición, y se basa en el retrato de un adolescente que fue secuestrado y desaparecido cuando solo tenía 14 años. La obra fue inspirada en el caso de Pablo Míguez, que si aún viviera, tendría hoy la misma edad que el artista. Por los 30.000 compañeros detenidos desaparecidos, presentes, ahora y siempre, ahora y siempre, hasta la victoria final. Bueno, no hay demasiado para agregar después de lo que acabamos de ver. El cobarde huyó, me dejó solo. Tenía obligaciones paternales que cumplir. Terminamos el programa de hoy. Voy a subsanar una omisión que cometí al comienzo del programa. No dije los medios de comunicación. El Instagram es Radio Viral Comunitaria. El WhatsApp es 11 3005 0236. Hay un teléfono fijo que es el 47854843. Nos pueden ver por YouTube, nos pueden ver por Twitch.
Y está siempre, bueno recordarlo, la campaña 1000 por 1000 aportes de 1000 pesos cada uno todos los meses. Entran al Instagram, ahí hay un link que los lleva a elegir de qué forma quieren que se les descuente ese mínimo aporte mensual, y cuando ya lo concretan, listo, ya está hecho, y automáticamente todos los meses van a hacer ese aporte de 1000 pesos, absolutamente necesario para que la radio pueda seguir funcionando y pueda seguir dándole voz a los que no tienen voz. Así que terminamos acá este programa agradeciendo, como de costumbre, a nuestra operadora invaluable Mica. Gracias y hasta el lunes que viene.